por oponerse a la integración de Ucrania con Europa. Esto significó un guiño a Rusia, rechazado por los ucranianos, quienes luego de meses de protestas y más de un centenar de muertos, echaron al primer ministro del poder. Yanukovych se refugió. ¿Qué hay, mi gente? Por aquí estamos nuevamente con un tema muy especial, muy polémico, donde hoy en día el mundo está en una absolutamente crisis porque es debido a la guerra de Ucrania con la guerra de Rusia, donde se ve el mundo prácticamente dividido. Mucha gente cree que la guerra de Ucrania y Rusia empezó el 24 de febrero del 2022. Sí, este fue el inicio de una guerra que prácticamente ya venía desde hace muchos años, mi gente. Esta guerra, mucha gente también cree que empezó en 2014, donde Rusia anexionó ilegalmente a Ucrania. Y esta guerra no viene desde ese tiempo, esta guerra viene mucho antes del 2014, mi gente. Porque en realidad, esto comienza en realidad cuando Stalin le regala a Ucrania, lo hace independiente. Entonces ya Ucrania es un país independiente de Rusia. Entonces el presidente Putin siempre ha tenido en su mente que Ucrania es parte de Rusia debido al regalo de Stalin. Pero Ucrania se considera un país totalmente independiente porque tiene un idioma independiente, tiene una bandera independiente, tiene una independencia. Entonces Ucrania se separó de Rusia y entonces Rusia le prometió que siempre iba a proteger su frontera, nunca iban a tener ese enfrentamiento porque supuestamente era Ucrania de Rusia. Entonces el problema viene cuando Ucrania se da cuenta que supuestamente es el país más pobre de Europa, y entonces ellos quieren hacer un cambio radical debido a que Rusia no respetaba sus fronteras. ¿Por qué no respetaba sus fronteras? Porque en Donetsk, en Lugansk, en Crimea había muchos prorrusos, donde los prorrusos, en Ucrania hay mucha corrupción. Entonces, casi a Rusia enviaba a los prorrusos a que formaban muchos disturbios en muchas capitales de la provincia de Ucrania. Entonces estos prorrusos formaban muchos disturbios, siempre había guerra, el ejército ucraniano siempre estaba combatiendo con los prorrusos, siempre ha habido guerra, mi gente. Y entonces, debido a esto, Putin toma la decisión de invadir a Rusia, de invadir a Ucrania. Y entonces cuando toma Crimea ilegalmente. Y entonces ahí Ucrania se da cuenta que Rusia no respeta sus fronteras. Y entonces Ucrania realmente tenía un ejército inactivo, un ejército con 50.000 efectivos, porque no necesitaba cuidar la frontera, porque Rusia le había prometido que iba a respetar su espacio, donde entonces que hace Ucrania se ve afectada, su idioma se ve afectada, su nacionalidad se ve afectada, todo en sentido. Y entonces, ¿qué propuesta le hacen? Unirse a la OTAN. Y entonces ya cuando se unen a la OTAN, ahí es donde viene el momento que estalla la guerra. Rusia no le convenía que Ucrania se anexara a la OTAN porque ya iba a ser frontera con la OTAN, iba a ser parte de la OTAN. Y si todos sabemos, la OTAN se creó para combatir a Rusia prácticamente. Son todos los países de Europa junto con Estados Unidos, que esta propuesta vino de Estados Unidos, entonces quisieron crear la OTAN para protegerse supuestamente de Rusia, que quería seguir expandiéndose. Entonces a Rusia no le gustó esta idea y es cuando decide invadir el 24 de febrero del 2022 a Ucrania. Lo decide invadir porque supuestamente decía que Ucrania era una amenaza contra ellos. Y entonces al Rusia no gustarle esta idea, Rusia, ¿qué hizo? Mandó más de 100.000 efectivos donde supuestamente decía que eran ataques, que eran preparación militar y todo esto, y el mundo estuvo en caos. Y entonces el Pentágono se da cuenta que no era así, que realmente iban a invadir Ucrania. Y entonces cuando deciden invadir Ucrania, mucha gente cree que Rusia es el bueno, que Rusia tiene armas nucleares, que Rusia esto, que Rusia lo otro. No, mi gente, la guerra ya viene mucho antes. ¿Y qué ha hecho simplemente Ucrania? Ucrania ha hecho refugiarse en la OTAN, buscando ayuda externa porque se sienten completamente amenazados. Entonces aquí mucha gente cree que la víctima es Rusia. No, la víctima no es Rusia, la víctima es Ucrania, porque Rusia
prometió siempre respetar la frontera de Ucrania, siempre prometió respetarla, donde Ucrania tenía 50.000 efectivos para proteger la frontera. Bueno, te das cuenta que era un ejército que no servía para nada, no estaban preparados militarmente. Y entonces, ¿qué hicieron ellos al verse en el 2014, haber tomado Ucrania, donde Putin creó su famoso puente, donde metió prácticamente a todos los prorrusos? Y entonces Ucrania le dice: no, voy a pedir ayuda a la OTAN para que me inserte, Rusia respete mi terreno, y ya entonces no sea una guerra contra Ucrania, sino sea una guerra contra todos los países de la OTAN. Entonces a Rusia nunca le gustó esta idea, y hoy en día existe el conflicto de Rusia-Ucrania, donde casualmente empezó el 24 de febrero del 2022, pero en realidad no empezó en esa fecha. Entonces ya este conflicto se ha ido demasiado lejos, la guerra ha escalado a otro nivel. Entonces prácticamente el mundo está con los ojos abiertos porque no sabe qué pueda pasar. Y entonces hoy en día Donald Trump ya es candidato presidencial en Estados Unidos y promete acabar con la guerra. Esperemos que sea así, tal y cual, lo que no le va a resultar muy a favor de Ucrania, porque Ucrania prácticamente ha perdido el 40% de su territorio, donde solamente le queda el 60%. Entonces, si Ucrania no se une a la OTAN, prácticamente Rusia va a decidir a tomar el 60% que le queda. Entonces, porque sería una victoria para Rusia. Entonces, ¿cómo se vería Ucrania? Entonces, por eso Ucrania está buscando una manera de que sí, voy a entregar mi 40%, pero quiero mi garantía de mi frontera, donde una garantía de Ucrania a Rusia nunca va a existir, porque Rusia no va a respetar esa garantía. Todos sabemos que en Rusia hay un nivel alto de corrupción. Rusia siempre ha sido un país de mucha corrupción. Es la única manera de tener el poder, a través de la corrupción y a través de las élites, a través de la mafia. Tienen muchas mafias también. Entonces, todo esto te lo digo porque tengo muchas amistades que son rusos y te explican este conflicto. No es lo mismo ver lo que dicen en las noticias a que alguien te lo cuente que es nativo de allá. Entonces, la duda es que el mundo está en un total caos debido a esta guerra. Ya Rusia fabricó el misil supersónico Ornis, que ese misil ya lo probó ya, y es como dando una advertencia al mundo. Pero yo siempre he dicho que la única manera de acabar el conflicto y de acabar la guerra a nivel mundial es que cada país tenga armas atómicas. Porque si yo tengo arma atómica y tú tienes arma atómica, cualquier conflicto va a provocar una catástrofe. Entonces tú vas a respetar todo lo que yo te digo y yo te voy a respetar. Pero eso desgraciadamente no va a pasar, porque la hegemonía que tienen muchos países no la van a perder. Y cómo es la manera de no perderla, es que no todo el mundo tenga el mismo nivel de capacidad de armamentístico que tienen ellos, ¿me entienden? Entonces no le conviene a muchas potencias que otros países tengan armas nucleares. Entonces, por ese lado creo que no va a pasar, pero el conflicto ya empezó. Es como les estoy diciendo, el conflicto Ucrania-Rusia empezó mucho antes de lo que la gente cree. Entonces veremos qué pasa, si en realidad cuando Donald Trump tome la presidencia se terminará esta guerra o se extenderá. Esta guerra es como todo, es un conflicto donde en realidad manda el que más dinero tenga, el que más aporte a la economía, ¿me entiendes? Porque mucha gente cree que sí, Donald Trump, Estados Unidos le suministra el 42% de las armas que tiene Ucrania. Entonces, ¿de dónde sale el otro 58%? Sale de Europa, porque Europa sí ve que Rusia es una amenaza para ellos, porque si logra vencer a Ucrania puede seguir expandiéndose, ¿me entiendes? Entonces, Europa sí ve a Rusia como un enemigo. Aunque Estados Unidos decida no proveer más armas a Ucrania, Europa puede seguir proviendo armas a Ucrania. Entonces, esto sería un gran problema. Entonces no sería el fin de la guerra. Entonces tiene que ser por ambas partes, un acuerdo entre Estados Unidos, entre la Unión Europea, entre Ucrania y Rusia. Entonces es para que de tal manera puedan parar la guerra. Porque todos sabemos que si Estados Unidos deja de proveer el 42% de suministro armamentístico a Ucrania, Europa todavía sí puede seguir proveyendo. Y Europa se está preparando, en este caso, porque Donald Trump va a asumir la presidencia y se está preparando para el escenario peor que tengan con respecto a Estados Unidos. Entonces me quiere decir que hay muchos intereses en juego, hay mucha presión, no sabemos qué va a pasar, pero como todos sabemos, yo espero que
que no sigan muriendo más personas, porque lamentablemente Rusia lo que hace es ganar terreno a través de ofreciendo carne de cañón, ofreciendo mucha gente, ¿me entiendes? Son avances pequeños, pero son constantes, y aunque son constantes a un costo alto de vidas. Entonces, desgraciadamente, son seres humanos que nunca han entendido de por qué, si el conflicto es de un presidente a otro presidente, ¿por qué mandan gente a matarse? ¿Me entiendes? Pero esto es algo que es muy loco, pero esperemos que pase esta guerra, que termine y que cese la muerte de la gente, mi gente. Por oponerse a la integración de Ucrania con Europa. Esto significó un guiño a Rusia, rechazado por los ucranianos, quienes luego de meses de protestas y